Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros aquí a través de TSI. Hoy con nosotros el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Temas pendientes para entrar en esta discusión. Doctor Oliva, gracias por estar con nosotros. Feliz noche, señor presidente. ¿Cuáles están siendo en este instante las prioridades a discutir en el poder del Estado que está bajo su responsabilidad? Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Muy amable de su parte, licenciado Rosendo García, tener la gentileza de invitarnos a estar hoy en su programa. Definitivamente yo creo que todos los esfuerzos que puede hacer el Estado hondureño, sus ciudadanos, están encaminados a combatir esta pandemia que nos tiene en situación difícil, no solo al país, sino que al mundo. Es una situación inédita, que creo que ningún país estaba preparado para ello, pero yo creo que si le ponemos ganas, si somos responsables y somos coherentes en nuestro accionar con las normas sanitarias que nos han recomendado los expertos, podemos mitigar esta pandemia. Que quede claro que lo que viene no es fácil. Los modelos matemáticos que han hecho los expertos nos revelan que va a haber un número importante de la población que puede llegar a hacer colapsar el sistema sanitario. Por eso es que se desarrollan estos modelos para como que sea una especie de aldabonazo, un llamado del gobierno a todos los poderes del Estado y sobre todo a la ciudadanía, que tenemos que aplanar esa curva de forma tal que le dé tiempo al Estado para que pueda fortificar, si vale el término, sus servicios sanitarios, al mismo tiempo que le da tiempo de ir conociendo más esta enfermedad que no conocíamos, muy poco, es completamente nueva, todo el mundo ha ido aprendiendo en el camino, gracias a Dios tenemos buenos médicos en Honduras, en el mundo, y han ido conociendo de a poco cómo se desarrolla patognomónicamente esta enfermedad y que va a permitir, creo, en el corto plazo tener mejores protocolos para combatirla que la percepción que se tenía al inicio. ¿En qué hemos estado fallando desde su óptica, doctor? Usted es profesional de la medicina. ¿Qué cambios se deben poner en marcha en nuestro país para alcanzar modelos como el de Costa Rica? Y citamos un país cercano a nosotros porque ya sí se observa algún grado de mayor compromiso de todos los sectores, incluso desde la misma ciudadanía, participando en las medidas que se dictan desde el Estado como tal, en un seguimiento puntual para aplanar esa curva de la cual hacen referencia los estudiosos en el área de la medicina. Bueno, mire, en primer lugar tenemos que empezar por reconocer de que nadie en el mundo estaba preparado para esto y que hay asimetrías en cuanto a los sistemas de salud se refiere, tanto en el área como en el mundo. Vea usted, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con un sistema de salud de primer mundo, el enfoque que se le ha dado aparentemente no le dio el resultado esperado y es hoy el país con mayor número de contagios y con mayor número de muertes. Aquí hay que tener claro que todos partimos en primer lugar de la información que surgió de China, que en el devenir se ha ido demostrando que por lo menos el comportamiento que se ha tenido en otras latitudes como España, Italia, donde sí se dedicaron a hacer estudios anatomopatológicos, a hacer autopsias y a ver de cerca los estragos que estaba causando el virus,
parece que pueden darle un giro al enfoque de manejo de la enfermedad. En primer lugar, se determinó que esto lo que está causando es lo que en medicina llamamos un síndrome de coagulación intravascular diseminada, o sea, hacen microtrombos, y ellos descubrieron que en las autopsias pues hay una gran inflamación, sobre todo en el tejido de las grandes vías respiratorias, de los vasos, y que la gente estaba muriendo prácticamente de tromboembolia pulmonar, de infartos de miocardio y de infartos cerebrales. Esto le ha permitido darle otro enfoque que va encaminado en primer lugar a un diagnóstico temprano. Y un diagnóstico temprano pasa por hacer mayor número de pruebas. Porque si tenemos una enfermedad cuyo comportamiento nos dice que el 80% de los afectados van a ser personas que no van a desarrollar síntomas o van a desarrollar síntomas muy leves, la cantidad de pacientes asintomáticos que vamos a tener va a ser muy alta. Pero eso sí puede transmitir la enfermedad. Entonces necesitamos hacer más pruebas diagnósticas que nos permitan identificar el número de infectados. ¿Cuál es el apoyo financiero que se puede obtener desde la Cámara Legislativa, doctor, para brindarle todos los recursos que requiere el Ejecutivo y aumentar este número de pruebas? Que ahí puede encontrarse un punto fundamental para identificar dónde están los contagios, que de pronto ayude a la ciudadanía a tener mucho mayor confianza en el sistema. Bueno, mire, como le decía, al hacer más pruebas vamos a tener más diagnósticos, al tener diagnóstico vamos a tener más casos identificados y obviamente eso va a bajar la proporción de mortalidad que tenemos ahorita, que es alta, porque no hemos hecho mucho diagnóstico. Y lógicamente tiene que ir encaminado al personal de más alto riesgo, que está en primera línea. Identificación de fondos, eso los hace el Ejecutivo, y el Legislativo le da la autorización de usarlos con algún grado de discrecionalidad, que no quiere decir que el Congreso haya dado un cheque en blanco, sino que le ha transmitido la confianza al Ejecutivo para que los ejecute de la mejor manera, de la manera más eficiente y transparentemente posible. Yo creo que todavía primará en el Congreso Nacional de la República, en el ámbito de sus competencias, ser lo más colaborador posible para que esta pandemia pueda ser enfrentada de manera granítica por todos los poderes del Estado y sobre todo por el pueblo hondureño. Fundamental este elemento que me agrega, la transparencia. ¿Cómo manejarse en este tiempo de pandemia? Doctor, se ha generado polémica, controversia por algunas adquisiciones. Desde el Poder Legislativo, ¿qué sugerencias se trasladan a los entes contralores y fiscalizadores del Estado en aras de guardar en este escenario tranquilidad en la ciudadanía de que sus recursos se están empleando de manera adecuada? Bueno, yo creo que el Ejecutivo ha recogido, si vale el término, el guante, en el sentido de invitar más gente para que tenga veeduría social en esto. Ahora hay que es el Congreso Nacional de la República, en el Congreso Móvil que se realizó en Choluteca, aprobó las reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, las cuales ya fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, es decir, fueron sancionadas por el Ejecutivo, y ahí aparece una figura que es las auditorías concurrentes. Es decir, el truco aquí en esta cosa no es esperar que la gente se equivoque, sino que tenga en paralelo ahí a la par, cuando se está haciendo todo el trabajo de adquisición de productos, se sigan los protocolos que le den la transparencia del caso, y para eso tiene el auditor ahí. Tengo entendido que el Tribunal Superior de Cuentas ha puesto a disposición del SINAGER actualmente 50 auditores que están allí, a la par de todas estas entidades encargadas de adquirir los productos. Además, creo que se han sumado sectores de sociedad civil para darle el aval de transparencia a esta cosa. Cosa que es más que necesaria, es justa y bien exigida por el pueblo hondureño. Señor presidente,
cómo manejarse de una manera adecuada en el tema de las compras directas que generan tanta polémica por aquello de que se adquiere de la manera más pronta determinado producto? Bueno, mire, recuerde que el primer caso aquí surgió ahí por el 19 de marzo. Previo a eso, ya casi con una semana de anticipación, el Congreso Nacional de la República vio venir esto y le autorizó al Ejecutivo que podía disponer, creo que aproximadamente 12.500 millones de lempiras. Recibió muchas críticas el Congreso por eso, pero nosotros avisoramos que era necesario tener un proceso lo más fluido posible para adquirir recursos, porque iba a suceder lo que ha estado sucediendo. Al ser esto un problema de tipo mundial, los insumos iban a subir había una enorme demanda de los mismos. No creo que el mundo estaba preparado también para tener una respuesta acelerada en cuanto a oferta se refiere, y eso se traduce en primer lugar a encarecimiento de los mismos y espacio a que haya especulación. Estados Unidos, para el caso, está prácticamente bajo una ley de guerra. Sacar insumos de Estados Unidos prioritarios para ellos es casi imposible, porque ellos están produciendo para cubrir su demanda. Y paradójicamente el que se ha convertido en el gran proveedor del mundo es China, que es de largo, que es con costos elevados, y además, tenemos que reconocerlo, ha habido mucha especulación en el ambiente. Y es entender de que el costo de oportunidad y la disminución de la oferta, la tendencia va a ser encarecer los productos. Pero yo creo que si el gobierno se aprovisionó, como tengo entendido bien, para los próximos 2 o 3 meses, y a medida de eso vaya avanzando, pues la tendencia es que el precio de estos insumos vuelvan a sus límites normales. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el señor presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Olive Herrera. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Olive Herrera. Doctor, con sus experiencias en el área médica, ¿fue lo más correcto ir en el marco de la emergencia compra de hospitales móviles o se debió pensar en instalaciones propias del Estado para agilizar mucho más este tema de la pandemia? ¿Cuál es su visión? Bueno, en primer lugar tengo que reconocer que yo no soy un experto en la materia. Soy médico, pero también habría que ver el equipo de trabajo que conjuntó el presidente Hernández y en qué fundamentó la sugerencia o la recomendación de adquirir este tipo de equipo, licenciado García. Y es que somos un país con pobre o con débil estructura en salud, deficitaria, y además tenemos que ya hay una sobrecarga con la patología que normalmente, entre comillas, tenemos, la que es nuestra estructura de morbilidad, y ha venido a agravar la situación hospitalaria, 2 situaciones como son el dengue y ahora el coronavirus. Y cuando un hospital ya tiene un índice de ocupación arriba del 80%, es difícil que tenga esa capacidad de respuesta para atender bien este tipo de emergencias. Entonces, ya de por sí estaba el sistema de salud un poco saturado, esto ha venido a agravarlo. Yo creo que puede haber ahí una especie de mixtura, en el sentido que hay estructuras que pertenecen al Estado, pertenecen al sector de salud, a la universidad, que se pueden usar. Ya el
el Estado ha habilitado, por ejemplo, un centro de atención en algunas instalaciones de la universidad. Creo que también en su momento se pueden usar las instalaciones que tiene la oficina administrativa de la Facultad de Medicina. Ahí es amplio, hay agua, hay energía eléctrica. Usted no necesita un quirófano para atender coronavirus. Y sí puede tener, si hay energía eléctrica, puede montar de manera acelerada una unidad que le dé de cuidados intensivos. Entonces, cualquiera de esos lugares puede servir. Creo, porque no tengo conocimiento pleno, que estas infraestructuras hospitalarias que se traen es para reforzar áreas donde supuestamente el virus está circulando más. Y me refiero al sector del litoral atlántico, los hospitales de Ceiba y yo creo que de lo que hay en Tocoa no van a dar abasto, en Trujillo. Imagino que para allá van prioritariamente por lo menos 2 de ellos, y me imagino que otro iría para la región de Cortés, pero es una percepción que tengo yo que va a reforzar el sistema hospitalario. Tengo entendido que vienen incluso equipados algunos con respiradores. Pero mire, como le decía, que lo que ha sucedido últimamente en los manejos de los casos, sobre todo en Europa, ya al dar tratamiento, diagnóstico temprano, usted puede dar tratamiento temprano, que fundamentalmente ya hay protocolos que están dando resultado, y los pacientes que van hacia cuidados intensivos van a, Dios quiera, lo que sea así, a disminuir. Entonces vamos a necesitar, si vale el término, menor complejidad de servicio en los hospitales, más tratamiento médico y menos pacientes dependientes de respiradores artificiales. Si la tendencia es a eso, podemos hacer una mitigación importante en la sobrecarga de la red hospitalaria. Señor presidente, usted ha venido solicitando y planteando revisión en el tema energético, incluso hoy ha hecho público que ya ha tenido contacto con los miembros de la Comisión Reguladora de Energía, y hay mucha queja de la población alrededor de la facturación que le está llegando con la misma cantidad de los últimos meses, a pesar del cierre de muchos negocios. ¿Cuál es la visión puntual que se tiene y lo que se está planteando a nivel de la Cámara? Bueno, mire, eso fue una observación tal vez un poco ligera, porque necesitaba tener más elementos de juicio, pero es lógico pensar que si la energía eléctrica que se genera con derivados de petróleo está con precios de, cuando yo dije eso, estaba $20 el barril, hoy ha caído de manera estrepitosa, prácticamente con números negativos. Pero bueno, eso creo que es un evento muy puntual que habría que ver cómo se va a comportar en los próximos 3 o 4 semanas. Mi percepción es que va a regresar a precios que van a oscilar entre 15 y $20 el barril en el corto plazo, pero aún así sigue siendo un precio barato en relación a lo que teníamos en 2011, 2012, que eran precios que iban arriba de los 100, $110 por barril. Y fue entonces cuando se estimuló el cambio de matriz y se pidió que viniera más energía renovable, es decir, hídrica, eólica, fotovoltaica. Y en la ley se le da prelación al despacho de esa energía, porque son energías, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo hizo sus contratos en función de los precios que se concertaron. Pero llegando a 15, a $12 el barril, nosotros podíamos estar generando energía con búnker a 4 centavos de dólar. Y hay energía que se está comprando a 18 centavos de dólar. Entonces, si tenemos la fuente más grande, que es la de búnker, pues yo creo que es más que lógico usarla. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene sus efectos colaterales. Y uno de los efectos colaterales es
partamos de una realidad. La deuda que se tiene ahorita con los generadores de energía es 9.000 millones de lempiras. Sí, y ya han tenido, doctor Oliva, esa comunicación con estos sectores para hacerles ver que la dificultad que vive el país permite en este momento un análisis para tener sacrificio de todos los sectores y bajar esas cuotas que están golpeando nuestra economía. Mi percepción es que es el momento indicado para arreglar el tema del ENE. ¿Por qué? Porque usted tiene algunos generadores que, sobre todo los renovables, que prácticamente están quebrando, pues, 7 meses de no pagarlo, ¿verdad? Y están generando energía, qué sé yo, a 12 centavos de dólar o 13 centavos de dólar o 14 y ganan 1 centavo de eso, porque lo demás es en los costos de generación. Entonces, aquí se puede llegar a un gran arreglo, pero tenemos que abrir el mercado, liberar el mercado. Entonces, se pueden hacer una serie de situaciones que el Congreso puede apoyar desde el punto de vista legislativo, como es crear un instrumento financiero que permita de una vez por todas limpiar, si vale el término, la deuda que se puede tener con los generadores de energía, condicionado a que tenemos que caminar hacia una instalación gradual, si se quiere, de un proceso de liberación de energía. ¿Qué significa esto? Que el que necesite energía pueda negociar de manera directa con los generadores y obviamente usted los pone a competir. Usted compra la energía que le resulta más barata, que de mayor calidad y de sostenibilidad. Y obviamente también la INE se declara únicamente en el tema de distribución y en el tema de transmisión. Está con nosotros esta noche al banquillo el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Hablando de todos estos temas económicos, señor presidente, hoy desde el Ejecutivo se ha planteado de nuevas iniciativas que tienen que ver con el impulso a la pequeña y mediana empresa. Fondos frescos para fortalecer este sector de nuestra economía. ¿Cuál es el trámite que se va a dar a nivel de la Cámara? Mire, antes quisiera señalar que se me fue por Comisión Reguladora de Energía, me dijeron que sí es cierto, las últimas semanas de marzo y todo este mes de abril, los precios de derivados de petróleo van con tendencia a la baja, por lo tanto vamos a tener a partir del 1 de mayo, junio y julio, rebajas significativas en la factura eléctrica, es decir, por el orden mínimo de un 20%. Además de eso, creo que es necesario que la INE ordene a EH que deje de promediar, que lo mande al campo a medir para que se cobre de manera más justa. Y eso lo puede hacer con un simple correo electrónico. No necesita ir ni al Congreso ni a ningún lado. Es una capacidad que se la da ya la ley a la Junta Interventora. Y esto se lo han prometido que lo harán, señor presidente, que ya será efectivo a partir de las facturas de abril-mayo. Sí, me dijo la Comisión de Reguladora de Energía que podíamos afirmar. Así lo puse incluso en el Twitter para que quedara claro que había recogido adecuadamente la idea que ellos me vertieron. Pasando a lo que usted señala, en paralelo a esta crisis sanitaria, que no podemos verla por separado, sino que hay que verla de manera integral. Afecta seriamente la salud del pueblo hondureño, tenemos que velar por eso. La meta fundamental es salvar vidas, ese es el quehacer que por lo menos tiene el Congreso Nacional de la República, de legislar lo que haya que legislar en este momento como una prioridad para contribuir a la solución de la misma. Pero no podemos soslayar que esto tiene un impacto
económico importante. Perdemos empleos, pero por eso tiene la obligación el Estado de buscar como custodia la no pérdida de empleo. Ya hicimos algo en la legislación que recién aprobó el Congreso, como dar algunas facilidades al sector privado, ya de todos conocido. ¿Qué es el nuevo instrumento que va a poner el Poder Ejecutivo? Sigo insistiendo que no basta solo con que haya liquidez en el sistema. Usted recuerda, yo he venido insistiendo al Banco Central de Honduras que tiene que aflojar fondos bajando el encaje para que haya liquidez. Pero también hay que generar un espacio que le transmita certeza, garantía al sistema bancario nacional, que no va a perder ese dinero, que no es el dinero de los bancos, es dinero de los ahorrantes hondureños, y tiene esa obligación de que el préstamo tiene que tener algún grado de garantía. Por eso el Estado, a través del Banco Central de Honduras, creo que le va a prestar pisto dinero para crear un fondo de garantías a través de Banprovi, que le permita al banco tener garantías hasta del 80%. En este caso, la primera aproximación va a ser con MIPYMES, con micro, pequeña y mediana industria, para que pueda resarcirse desde el punto de vista económico, y obviamente si hay algún grado de siniestralidad, que ojalá no sea tan grande, pues el Estado pueda garantizarle ese dinero a los bancos y por ende proteger los ahorros nuestros. Lo que sí hay que entender, y es una percepción mía, que no podemos dejar de fuera aquí la gran industria, porque todo esto está encadenado. Si los micros y los pequeños lo que venden son a la gran industria es la que genera más o menos el 30% de los empleos más estables en el país, y ojalá haya una segunda etapa, y así espero que la empresa pueda hacer asequible a fondos frescos o buenas tasas de interés, y obviamente con las garantías del caso, para que el banco pueda hacer préstamos seguros, entre comillas. ¿Cómo esperan encontrar que esas garantías que van para un sector se aplique, como usted expone, señor presidente, a la gran empresa, considerando que el propio Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha hecho solicitudes y ha pedido que se vaya más allá en aras de proteger esos empleos que están ahí a nivel de los grandes inversionistas del país? Bueno, mire, yo imagino que el Estado va a hacer una aplicación gradual de esto. Creo que ahorita hay un fondo, un fideicomiso del Banco Central, que desconozco así se acierta cuánto es el monto, pero que lo va a poner en Banprovi, y parte de esa ley, lo explicaba hoy el presidente Hernández en un tuit que subió, va encaminado fundamentalmente a que el Congreso modifique el Código de Comercio de forma tal de que al convertirse en fiduciario, Banprovi pueda hacer operaciones con todo el sistema financiero nacional. Para alcanzar fondos para la gran empresa, el gobierno tiene, para mi modesto entender, que extender los montos que va a poner a disposición de los bancos, de aumentar la liquidez y aumentar también los fondos de garantía, que no es más que un aval, que no es que lo va a pagar mañana o pasado, que lo puede negociar en los próximos 2 años, pero sí tiene que recurrir a 2 fuentes de financiamiento, que son una, el encaje bancario, que no se ha tocado. Ahorita creo que lo que se ha tocado son 2 puntos del encaje en moneda nacional y las inversiones obligatorias, que creo que fue lo otro que se tocó. Pero allí en el encaje bancario, que en moneda extranjera, en dólares por lo menos es del 25%, y en moneda nacional creo que es del 15%. Plantearon, señor presidente, sí, planteaban, señor presidente, algunos sectores de la empresa privada incluso que se revisara
el pago del impuesto sobre renta fijado para finales de este mes de abril justamente, que sí es un compromiso para el gran contribuyente. ¿Es posible que esto se revise, que se converse entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, como le digo, nosotros estamos para contribuir en lo que podamos fortalecer la economía. Hay amplitud en eso. Y le decía que el otro fuente de financiamiento puede ser las reservas nacionales, perdón, reservas internacionales, y lo otro, obviamente en paralelo, tengo entendido, el Estado está haciendo gestiones para adquirir financiamiento blando que ha sido puesto a disposición por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Está con nosotros esta noche el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el señor presidente del Congreso Nacional. Temas políticos que no se pueden obviar con usted, señor presidente. ¿Cómo está lo de la convocatoria a elecciones? En un tiempo que hemos estado más hablando del tema de la salud, lo económico, pero no se puede olvidar los mismos. Yo creo que todo el esfuerzo que está haciendo el Estado hondureño y donde todos debemos estar concentrados en ese enemigo común que se llama coronavirus. Ese debe ser la preocupación fundamental. Pero, como le decía, mire, aquí nosotros tenemos que tener claro que los que están a cargo de dirección de la nación, por responsabilidad delegada por el pueblo en las urnas, debemos tener la obligación y cumplirla de darle tranquilidad a la nación, darle certidumbre en todos los aspectos. Ya hablamos del aspecto sanitario, debe estar el mayor de nuestros enfoques, en el aspecto económico, cómo logramos amortiguar este duro golpe a la economía usando todos los instrumentos financieros que estén al alcance. Cómo logramos crear una conciencia de unidad nacional en torno a esta pandemia que tenemos y cómo todos podemos desde nuestras trincheras hacer la mejor de las contribuciones. Obviamente también es obligación, y por lo menos yo voy a ser vigilante de eso, de que prevalezca en este país el Estado de Derecho, la preservación de la democracia, y obviamente no debe quedarle en el pueblo hondureño el menor asomo de dudas que se va a cumplir con el mandato constitucional de llevarnos a un proceso electoral donde le permita al pueblo escoger libremente quiénes han de ser los gobernantes. Es obvio que tiene que pasar por un proceso de negociación política para buscar que estos escenarios se desarrollen de la mejor manera, con amplia participación y que vengan a fortalecer la democracia. ¿El tema de la identidad no les genera controversia? ¿Ha conversado con el personal del Registro Nacional de las Personas por aquello de que estamos enfocados hacia la obtención de un nuevo documento de identificación, señor presidente? Mire, se ha tenido una experiencia muy positiva con la preinscripción. Por eso el Pleno del Registro Nacional de las Personas tomó, me parece, la acertada decisión de ampliar el periodo de inscripción, porque eso en cuestión de tiempo va a ahorrarnos mucho tiempo a la hora de que haga la inscripción definitiva, que prácticamente solo va a ser una corroboración de la información que previamente se ha dado al registro. Y si llegáramos a 1 millón de personas que se preinscriban o un poquito más, le aseguro que nos estaremos ahorrando sencillamente un par de meses en la elaboración del proceso de tarjeta de identidad. Y en el peor de los escenarios, pues tal vez no tener tarjeta de identidad nueva para las internas, pero sí tiene que estar el instrumento para las generales.
Es decir, que eso lo van a conversar a nivel de las fuerzas políticas de nuestro país, esta posibilidad que para marzo, dadas las circunstancias que hoy vivimos, si hablamos de marzo del 2021, señor presidente, se acuda a un proceso electoral primario e interno utilizando los dos documentos. Bueno, podría ser un escenario, pero pues le digo yo que lo importante es qué va a suceder en este país en los próximos 2 meses. Si nosotros logramos controlar, y esa es la mayor preocupación que debemos tener en la generación de esta pandemia, llegar a estabilizar ese proceso y empezar a convivir con el virus, creo que vamos a tener esa posibilidad, porque yo quiero hacer una especie de link con lo que le dije al principio. Mire, si nosotros testeamos lo suficiente, si el índice de exploración de la enfermedad, de búsqueda de la enfermedad aumenta, eso nos va a permitir un retorno más ordenado al trabajo económico. Le pongo un ejemplo. Hay que testear a todo el personal de salud. Hoy lo decía con mucha predicción algunos médicos. Si hay muchos médicos infectados, pues que esté más bien contaminando al paciente que lleguen. Entonces, primera prioridad, policía, médicos, todo lo que son primera línea. Y después, las industrias que se vayan reabriendo no se pueden reabrir si ese personal no ha sido testeado. Una vez se ha hecho el test de coronavirus, a esa gente se les puede autorizar el ir a trabajar porque hay un margen de seguridad manejable y obviamente tiene que tener un monitoreo constante en ese lugar de trabajo, en el sentido que haya todas las medidas de bioseguridad y una detección temprana de casos sintomáticos. Esto nos va a permitir, como que dice, retornar a los niveles de normalidad que podríamos tener, no como en el pasado, porque todo cambió, pero por lo menos manejar mejor la movilidad de las personas con un margen de seguridad aceptable. ¿Se atrevería, señor presidente, a darme una fecha? Señor presidente, ¿para cuándo aproximadamente estima usted de cumplirse todos estos plazos? Podríamos hablar de ir buscando ya ese retorno poco a poco a la actividad económica del país. Bueno, eso depende. ¿De qué depende? Depende del éxito de mitigación que tengan las medidas sanitarias. Esto no es cuestión. Los modelos que tenemos ahorita, modelos estadísticos, nos revelan que puede ser finales de mayo, principios de junio, donde va a estar el mayor número de casos detectados. Por eso yo le hablo de que debemos aumentar el índice de exploración. Fíjense que con solo eso yo le muestro, le voy a poder decir que estadísticamente vamos a bajar la mortalidad. ¿Por qué? Porque como va a haber mayor número de casos detectados y la comparación de la mortalidad con ellos va a disminuir. Posiblemente estemos en índices de mortalidad semejantes a otros países. ¿Por qué la tienen más baja ellos? Porque han detectado más casos, han hecho más test, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, hacer una predicción es en función de lo que se haga y del éxito de lo que se haga. Obviamente, si nos cruzamos de brazos, la curva va a subir más y vamos a tener casos severos durante más largo tiempo. En la medida en que vayamos teniendo éxito en las medidas que las autoridades sanitarias han establecido, es decir, nada sustituye un buen plan de educación en salud. Son 3 los 6 facilitos: lavado de manos, aislamiento social, ¿verdad? Y uso de mascarilla. O sea, con eso, el comportamiento de arriesgarse menos en la calle, de tener controles sanitarios adecuados, de bioseguridad en los lugares que por obligación se tenga que trabajar, y obviamente la mejoría de los protocolos de atención a pacientes que vayan siendo más eficientes. Eso va a influir
tremendamente la mitigación. Presidente, pero si lo hacemos, sí, presidente Oliva, ¿cómo está lo del Código Penal? ¿Ya está totalmente definido? ¿Su vigencia está para la segunda semana de mayo, entiendo? Sí, 10 de mayo. Tenemos todavía ahí en cartera en el Congreso algunas situación que no se ha dictaminado. Creo que hay 3 o 4 solicitudes o proyectos que se introdujeron de modificaciones al código. Creo que esta semana podían evacuarse algunas de tipo tributario, que me dijeron que ya hay un alto grado de consenso en la comisión nombrada para tal efecto, pero el código estaría entrando en vigencia el 10 de mayo. ¿Qué debe esperar el pueblo hondureño de la vigencia de esta normativa que ha generado mucha polémica frente a la revisión de una serie de medidas que nos cambiarán el panorama penal del país, doctor Oliva? Mire, el código tiene enormes virtudes. Yo creo que es un código que se ha adecuado de la mejor manera posible a la realidad nacional, que recoge también legislación comparada con otras latitudes. Realmente tiene como eje transversal fundamentalmente la rehabilitación de la persona y la inserción de la misma nuevamente en la sociedad. Como cualquier otro tema de ley, siempre es sensitivo y siempre habrán francotiradores, detractores del mismo. La verdad que el Congreso, en la medida de sus posibilidades, ha sido lo más amplio posible, pero hemos querido enriquecer el debate, hemos estado abiertos, dimos una vacatio legis de 6 meses y bueno, algunos sectores sí se han acercado y se han logrado llegar a concertaciones de modificación de alguna legislación. Recuérdense que hay un factor importante que tal vez vino a alargar este proceso, fue el hecho de que con todo este código fue promulgado prácticamente literalmente como se aprobó, porque ya existía en el camino algunos señalamientos de adulteración de documentos públicos y a alguna gente hasta requerimiento fiscal se les hizo. Que después pues la ley falló prácticamente a favor de ellos, desmintiendo eso, pero ya nadie quiere correr riesgos, por eso se publicó como tal y obviamente también por eso hemos ido haciendo las modificaciones que hemos creído pertinentes. Todavía hay un espacio, estamos hoy a 20 de abril y yo creo que la comisión sigue con la actitud receptiva de recibir algún tipo de sugerencia puntual para la mejor redacción de algunos artículos. Presidente, no podemos irnos también al extremo, piden algunos de la abrogación total. Sí, presidente Oliva, ¿cuándo sesionan? ¿Cómo está la plataforma? ¿Los costos que tendrá para el Estado la actividad del Congreso? Bueno, mire, mañana vamos a tener una sesión de junta directiva y jefes de bancada para ir probando también la plataforma. Usamos una plataforma distinta la vez pasada, ahora estaremos probando esta plataforma. Hicimos cotizaciones en el medio, estaban un poco caras, pero ahí hicimos solicitudes al PNUD y tuvimos una amplia recepción de parte del mismo, de forma tal de que de manera gratuita nos va a prestar esa plataforma. Ya están las licencias de parte de ellos y ya los técnicos del Congreso han hecho las pruebas correspondientes y vamos a hacer el primer ensayo mañana para, si sale bien, ya convocar a sesión virtual al Pleno del Congreso el próximo jueves o viernes de esta semana. Doctor, le agradezco su gentileza, sus palabras finales para el pueblo hondureño en estos tiempos difíciles. Bueno, como campaña de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, me coloco mi mascarilla porque de esa forma
ahora que ya vamos a la actividad normal a la calle, aun y cuando ya es tarde de la noche, pero al usar la mascarilla le recordamos, nos protegemos nosotros y lo protegemos a usted que está ahí en alguna actividad. Doctor, buenas noches y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Rosendo. Mi mensaje de solidaridad, de esperanza para el pueblo hondureño. Somos nosotros los que podemos cambiar esta situación si atendemos las medidas sanitarias que nos han dado, si somos disciplinados, si somos comprometidos, pensando que la sumatoria de cada uno de los esfuerzos que hagamos todos va a ser posible que tengamos el mejor resultado en la mitigación de esta terrible enfermedad. Que Dios bendiga al pueblo hondureño. Buenas noches. Con nosotros esta noche al banquillo el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Por su sintonía, muchas gracias.